La Plaza de Mayo, sin duda un lugar histórico para la Argentina, un lugar donde han pasado distintos acontecimientos y ha sido epicentro de muchos momentos que han quedado en la memoria de los argentinos. Atrás, la Casa Rosada, símbolo del gobierno. A un lado, la Catedral de Buenos Aires, donde la religión también hace presencia en este lugar. Alrededor, bastantes sitios representativos de un país, de la economía, del gobierno, entre ellos el Banco de la Nación, la AFIP, entre otros. Tal vez algo representativo de la plaza son las palmeras que decoran sus jardines. Palmeras que conservan las cicatrices, el recuerdo de aquel fatídico 20 y 21 de diciembre del 2001, donde un país vivía una crisis económica, una crisis del gobierno, tal vez la peor de su historia. Palmeras que conservan las quemaduras de los incendios provocados estos días por un pueblo desesperado, donde atrás, en el techo de la Casa Rosada, huía un presidente sin dar explicación alguna de esta crisis. Fernando de la Rúa, el acontecimiento que tocaremos el día de hoy. Fernando de la Rúa Bruno nació en la provincia de Córdoba en 1937. En la actualidad tiene 79 años. Su presidencia fue desde el 10 de diciembre de 1999 a el 20 de diciembre del 2001, no habiendo concretado su presidencia. Antes de ser presidente de la Nación, fue 3 veces senador nacional, una vez diputado también nacional y candidato a vicepresidente de la Nación. Un suceso que ya iba denotando su incremento en la imagen pública fue en 1996, cuando se consagró como el primer jefe de gobierno de la ciudad. Fernando de la Rúa formaba parte de la Alianza, que era una conglomeración entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO. Lo que hicieron esta coalición fue desplazar al peronismo que venía ganando en 1999. Un punto muy destacable de la campaña de Fernando de la Rúa previa a las elecciones del 99 fue su campaña publicitaria, que fue calificada de innovadora, de causar mucho impacto en la audiencia, en la población, que estuvo a cargo de David Rato, que también fue el publicista de Ricardo Alfonsín cuando ganó en el 83. También participó de su campaña publicitaria su hijo Antonio de la Rúa. Puntos importantes sobre la presidencia de Fernando de la Rúa en Argentina. Una de las medidas más extremas e impopulares que tomó Domingo Cavallo fue la del corralito, que preveía 3 cuestiones. Por un lado, no se podían retirar más de 250 pesos semanales del banco. Como segundo aspecto era que la prohibición de enviar dinero al exterior del país. Es decir, que si tenías un familiar o alguien que necesitabas enviarle dinero por fuera del país, estaba prohibido. Y como tercera medida tenías la obligatoriedad de realizar la mayor parte de tus operaciones financieras mediante una tarjeta de crédito, débito o mediante un cheque. El Fondo Monetario Internacional se negó a enviar aquí a la Argentina un préstamo que se había comprometido a realizar de 1.260 millones de dólares a modo de préstamo, debido a que la Argentina no cumplió en su totalidad con también lo que se había comprometido a hacer, que era el déficit cero. 2 años y 11 días fue lo que duró la candidatura de Fernando de la Rúa y fue el presidente electo de Argentina que menos duró en su mandato. La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, o crisis del 2001, también referida como el cacerolazo o el argentinazo más popularmente, fue una crisis política que primero fue económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema "que se vayan todos". Esto fue lo que causó la renuncia del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, dando lugar a un periodo bastante oscuro e inestable en la Argentina, durante el cual 5 funcionarios públicos ejercieron sus cargos como presidente. El desencadenante inmediato de la crisis fue la imposición del corralito, una disposición del gobierno que restringía la extracción del dinero en efectivo de los bancos. En ese momento fue diseñada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
La revuelta se generalizó el 19 de diciembre de 2001, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del estado de sitio, causando su renuncia al día siguiente. Durante los siguientes 12 días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Sá. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad a los representantes políticos, se extendía en los años siguientes. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada. Durante el transcurso de las protestas, 39 personas resultaron asesinadas por las fuerzas policiales y de seguridad, entre ellos 9 menores de edad. Esto ocurrió en el marco de la represión que fue ordenada por el gobierno para contener las manifestaciones tras la instauración del estado de sitio. De la Rúa decreta el estado de sitio para intentar capear la situación, pero un extendido e inesperado cacerolazo, que ganó los barrios de la ciudad de Buenos Aires y se dirigió a la Casa Rosada, lo desafió abiertamente. El 20 de diciembre se produce lo que se llamó la Batalla de Plaza de Mayo. Jóvenes trabajadores, estudiantes y desocupados, junto a centenares de militantes pertenecientes a los partidos de izquierda, hostigaron con piedras a la policía. Si de la Rúa no presentaba la renuncia, los acontecimientos se iban a precipitar hacia una huelga general, preludio de una insurrección generalizada. Más de 30 muertos a mano de las fuerzas policiales fue el precio que pagó el pueblo movilizado para poder echar a un gobierno que lo había llevado a la crisis. Las demandas centrales fueron el pan y el trabajo y la devolución de los ahorros confiscados por el corralito financiero que Domingo Cavallo había expropiado a las clases medias para salvar a la banca y cumplir con el Fondo Monetario. La revolución del 19 y 20 de diciembre fueron jornadas revolucionarias protagonizadas esencialmente por el pueblo pobre, los trabajadores desocupados y las clases medias urbanas, y fueron el resultado de una crisis que a su vez fue también consecuencia de un presidente escapándose en helicóptero. Sin duda, como hemos visto, la Plaza de Mayo ha sido epicentro de momentos históricos. El hecho que hemos tratado hoy nos da a entender que el pueblo argentino se puede recuperar hasta de lo más duro que le ha tocado. Así como quedan las cicatrices, así queda la historia en nosotros, porque el pasado vive en el presente.